mi esposo me ordenó salir de su casa para meter a su amante. No discutí, pero al día siguiente cambié las cerraduras y saqué su ropa a la calle. Él no sabe que la casa es 100% mía. Era martes. Recuerdo el zumbido constante de mi computadora, un sonido que normalmente me arrullaba, pero que esa noche se sentía como el taladro de un dentista contra un nervio expuesto. Afuera, la noche de la Ciudad de México caía con su manto de luces y ruido distante, pero dentro de las paredes de mi estudio, el silencio era denso, pesado. Estaba inmersa en los planos de un nuevo complejo residencial, tratando de encontrar la armonía perfecta entre la luz y el concreto, cuando la puerta se abrió. No levanté la vista. Sabía que era Dante por la forma en que sus pasos resonaban en el piso de madera, una cadencia que antes me parecía segura y ahora sonaba hueca, arrogante. Había llegado tarde, otra vez. Su aroma llenó el espacio, una mezcla de su loción cara y algo más, un perfume floral y dulce que no era el mío. Finalmente, alcé la mirada. Él estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su camisa de diseñador, impecablemente planchada, parecía una armadura. No me sonrió. Sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con una adoración que yo creí genuina, ahora me evaluaban con una frialdad calculadora, como si yo fuera un obstáculo, un mueble viejo que necesitaba ser removido. Tenemos que hablar, dijo. Su voz no tenía calidez. Era plana, ensayada. Dejé el lápiz sobre el escritorio. Te escucho. Tomó una respiración profunda, inflando su pecho como si se preparara para una gran hazaña. Quiero que te vayas de la casa, soltó, sin preámbulos, sin un ápice de remordimiento. Necesito que para el fin de semana hayas empacado tus cosas y te hayas ido. El zumbido de la computadora pareció intensificarse, llenando el vacío que sus palabras dejaron. Lo miré, buscando alguna señal de duda, de dolor, de la persona con la que me había casado hacía 4 años. No encontré nada. Solo a un extraño que vestía la cara de mi esposo. Valeria se va a mudar conmigo, añadió, como si fuera un detalle menor, una nota al pie de página en el contrato de mi destierro. Valeria. El perfume floral y dulce. La influencer de 26 años. Las piezas del rompecabezas que yo había estado ignorando deliberadamente encajaron con un chasquido brutal y doloroso. Sentí un nudo helado formarse en mi estómago, pero mi rostro permaneció impasible. Años de ser la arquitecta principal en una firma dominada por hombres me habían enseñado a construir muros, no solo con ladrillos, sino también con mis expresiones. Él esperaba lágrimas. Esperaba gritos, súplicas, una escena dramática que alimentara su ego y validara su decisión. Esperaba que yo me desmoronara para poder erigirse como el hombre fuerte que toma decisiones difíciles. Pero no le di esa satisfacción. Mi mente, entrenada para analizar estructuras y encontrar fallas, se puso en marcha. No procesó el dolor, sino la logística. La injusticia. La audacia monumental de su petición. Él, ordenándome salir de mi casa. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada hasta que fue él quien parpadeó primero. Y entonces, con una calma que lo descolocó por completo, una calma que ni yo misma sabía que poseía, le respondí con 2 simples palabras. Está bien. La confusión cruzó su rostro por una fracción de segundo. Abrió la boca para decir algo más, quizás para justificar su crueldad, pero la cerró. Mi aceptación sin lucha le había robado su guión. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el silencio de mi estudio, con el zumbido de la computadora y el eco de su sentencia. No lloré. Aún no. En ese momento, el dolor era un océano demasiado profundo para explorarlo. En la superficie, solo había una cosa, una claridad fría y afilada como el acero. La guerra no se había perdido, y ni siquiera había comenzado. Esa noche no dormí. La cama, que de repente se sentía gigantesca y fría, era un territorio hostil. Después de 1 hora de dar vueltas, me levanté. Descalza, comencé a caminar por la casa, mi casa. Cada objeto, cada rincón, se había convertido en una pieza de exhibición en el museo de mi matrimonio fallido. La primera parada fue la sala.
Me detuve frente al sofá de piel gris donde habíamos pasado incontables noches viendo películas. Mi dedo trazó una costura. Fue aquí donde inauguramos la exhibición principal, El inversionista fantasma. Sucedió hace 3 años. Dante llegó a casa con los ojos brillantes de emoción, hablando de una oportunidad de negocio única, una inversión en una startup tecnológica que nos haría ricos. Necesitaba 150,000 pesos, y los necesitaba rápido. Es nuestro futuro, Romina, me había dicho, tomando mis manos entre las suyas. Confía en mí. Y yo, estúpidamente, confié. Le transferí el dinero de mi cuenta de ahorros, el dinero que había estado guardando para renovar la cocina. Un mes después, apareció con una motocicleta Ducati roja y brillante. «Sorpresa», exclamó. «Para celebrar nuestra futura riqueza». La startup, por supuesto, se desvaneció en el aire. El dinero nunca regresó. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Así son los negocios, a veces se gana, a veces se pierde. Pero él no había perdido nada. Yo sí. Continué mi recorrido hacia la cocina. Abrí el refrigerador, la luz blanca iluminando mi rostro. Todo estaba perfectamente organizado, lleno de los ingredientes orgánicos que a él le gustaba que comprara. Sobre el refrigerador, pegado con un imán de un viaje a Oaxaca, estaba el siguiente artefacto de mi colección, una copia del recibo del pago final de la hipoteca. Esto me llevó a la pieza más valiosa del museo, la que estaba guardada bajo llave en la caja fuerte de mi memoria, la escritura intocable. Recordé el día que firmé los papeles de esta casa. Tenía 30 años, 2 antes de conocer a Dante. La compré con el dinero que mi abuela Amalia me había heredado, una mujer fuerte que siempre me dijo, «Mija, un hombre no es un plan financiero. Ten siempre lo tuyo». Y yo le hice caso. Puse cada centavo de esa herencia, más mis propios ahorros, en el enganche de esta casa en el corazón de Coyoacán. Era mi santuario, mi logro. Cuando Dante y yo nos casamos, la hipoteca aún no estaba liquidada. Unos meses después de la boda, él sacó el tema casualmente durante la cena. «Oye, amor, deberíamos poner la casa a nombre de los dos. Ya sabes, por si queremos pedir un préstamo para un negocio o algo. Se ve mejor en el banco si es un bien mancomunado». Su tono era ligero, pero sus ojos eran intensos. En ese momento, la voz de mi hermano Isidro, que es abogado, resonó en mi cabeza: «Jamás, Romina. Lo que es tuyo antes del matrimonio, es tuyo. No seas tonta». Le di una excusa. «Es mucho papeleo, amor. Lo vemos después». Dante insistió un par de veces más a lo largo de los años, pero yo siempre encontré una forma de evadirlo. Él finalmente lo dejó pasar, asumiendo, supongo, que con el tiempo y su encanto, yo cedería. Nunca lo hice. Esa escritura, guardada a buen recaudo en el banco, era mi póliza de seguro, mi bala de plata. Finalmente, subí a mi estudio, el lugar donde me sentía más poderosa. Me senté en mi silla y abrí la aplicación del banco en mi computadora. La última exhibición del museo estaba ahí, en la pantalla, las cuentas desbalanceadas. Teníamos una cuenta conjunta, supuestamente para los gastos del hogar. Pero al revisar los estados de cuenta de los últimos 2 años, la realidad era brutal. Mi sueldo, que era casi el triple que el suyo, entraba íntegro cada quincena. De ahí salía el pago de la luz, el agua, el gas, el internet de alta velocidad que él exigía para sus videojuegos, las suscripciones a Netflix, HBO, Spotify, Amazon Prime, todo. Su contribución era esporádica, casi simbólica. Su dinero, como descubrí más tarde al encontrar recibos olvidados en sus bolsillos, se iba en ropa de marca, cenas en restaurantes caros a los que yo no era invitada, y fines de semana en Valle de Bravo de los que yo me enteraba por fotos en redes sociales de sus amigos. Él no solo vivía en mi casa. Vivía de mí. Mientras el sol comenzaba a teñir de gris el cielo de la ciudad, cerré la laptop. El recorrido por el museo había terminado. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en el fondo de mi pecho, pero ya no era paralizante. Se había transformado en algo más.
Era una furia fría, una determinación cristalina. Dante no solo me había traicionado, me había subestimado. Había confundido mi paciencia con debilidad, mi amor con estupidez. Pensó que podía desecharme como a un plano viejo. Pero se le olvidó un detalle fundamental: yo soy arquitecta. Yo sé cómo están construidas las cosas. Y sé, mejor que nadie, cómo demolerlas. A las 6 en punto de la mañana del miércoles, mientras la ciudad apenas se desperezaba, yo ya estaba en pie, con una taza de café negro y amargo en la mano. El sol aún no salía, pero en mi mente, el plan de acción brillaba con la claridad de un mediodía de verano. No había tiempo para el duelo, o era tiempo de estrategia. La primera llamada fue la más importante. Marqué el número de mi hermano. Isidro contestó al segundo tono, su voz somnolienta pero instantáneamente alerta. «Romina, ¿estás bien?» «Son las 6 de la mañana». «Estoy bien, Lázaro». «Se acabó», le dije, mi voz firme, sin un temblor. Hubo una pausa. Pude imaginarlo sentándose en la cama, frotándose los ojos. ¿Qué hizo ese imbécil ahora? Le conté todo. La llegada tardía, el perfume, la orden de desalojo, el nombre de Valeria. No lo interrumpí con emociones, solo le di los hechos, concisos y brutales. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea no era de sorpresa, sino de una ira contenida. He estado esperando esta llamada durante 4 años, hermanita, dijo finalmente, y en su voz escuché la validación que necesitaba. No sabes las ganas que tengo de destruir a ese tipo. Escúchame bien. No hables más con él. No respondas sus mensajes. Nada. Eres una pared de granito. Mándame ahora mismo una copia de la escritura de la casa y de tu credencial de elector. Yo me encargo del resto. Y Romina, estoy orgulloso de ti. Colgué sintiendo que una parte del peso sobre mis hombros se había aligerado. Tener a Isidro de mi lado era como tener un ejército. La segunda llamada fue al banco. Navegué por el menú automatizado con una paciencia que no sentía y finalmente conseguí hablar con un ejecutivo. Buenos días, mi nombre es Romina Fuentes. Necesito hacer un par de movimientos en mis cuentas. Con una eficiencia implacable, instruí al hombre para que cancelara nuestra cuenta conjunta. Le pedí que transfiriera exactamente el 50% del saldo existente a mi cuenta personal. Era un gesto de justicia casi teatral, considerando que más del 90% de ese dinero provenía de mi trabajo. El resto, podía quedárselo Dante como su finiquito. Luego, procedí a cancelar cada una de las tarjetas de crédito adicionales que estaban a su nombre, asociadas a mi línea de crédito principal. Imaginé su cara en la caja de una tienda de lujo cuando su plástico fuera rechazado. Una pequeña y mezquina sonrisa se dibujó en mi rostro. La tercera llamada fue a un cerrajero. Busqué en Google, cerrajero de urgencia 24 horas en Coyoacán, y llamé al primer número. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo. La principal, la de la cocina, la del portón del garaje. Todas. Claro, señora, ¿le parece bien a las 3 de la tarde? Respondió una voz amable. Perfecto, dije. La seguridad de mi fortaleza estaba a punto de ser restaurada. La cuarta y última llamada fue a la compañía de seguridad que había instalado las cámaras y la alarma en la casa. Quisiera cambiar la contraseña de acceso remoto a mi sistema de vigilancia, por favor. Por supuesto, señora Fuentes, ¿cuál sería la nueva contraseña? Pensé por un momento. Luego deletreé AMALITA19-5-0. El nombre de mi abuela y el año de su nacimiento. Un homenaje a la mujer que, desde la tumba, me estaba dando las herramientas para esta lucha. Cuando colgué el teléfono, el sol ya se asomaba por mi ventana, bañando mi estudio con una luz dorada y prometedora. El café se había enfriado, pero yo me sentía más despierta y viva que en muchos años. La fase de planificación había terminado. Ahora comenzaba la demolición. Con las llamadas hechas, un silencio decidido se apoderó de la casa. Era hora de la purga,
de borrar físicamente la presencia de Dante de mi espacio vital. Subí al segundo piso y abrí la puerta de nuestro dormitorio. Su lado de la cama estaba deshecho, la almohada aún conservaba la forma de su cabeza. Por un instante, una punzada de dolor me atravesó, un eco de la intimidad perdida. La sacudí. No era momento para la nostalgia. Comencé con el armario. Su ropa, una colección curada de marcas caras que yo había pagado en su mayoría, colgaba en perfecta simetría. Saqué bolsas de basura grandes y negras y empecé a meterlo todo sin miramientos. Las camisas de lino, los trajes a la medida, los jeans de diseñador. No doblé nada. Cada prenda era un recordatorio de su vanidad, de la fachada que había construido a mis expensas. En el bolsillo de un saco que usó el fin de semana anterior, mis dedos encontraron un trozo de papel. Era un recibo. Cena para dos en el Puyol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La fecha coincidía con la noche en que me dijo que tenía una cena de trabajo, a la que yo no podía asistir. El nombre en la tarjeta era el suyo, pero la tarjeta era una de las adicionales que yo acababa de cancelar esa mañana. Metí el recibo en mi bolsillo más evidencia para Isidro y seguí empacando con una furia renovada. Luego pasé a sus zapatos. Una colección ridícula de botas, mocasines y tenis de edición limitada, todos cuidadosamente alineados en el suelo del armario. Los metí en cajas de cartón, sin cuidado, escuchando con satisfacción el ruido sordo que hacían al chocar unos con otros. Su Xbox, su posesión más preciada, fue la siguiente. Desconecté los cables con brusquedad y la metí en una caja junto con su colección de videojuegos violentos. Su estante de perfumes, una docena de botellas a medio usar, también fue a parar a una caja, envuelto en sus propias camisetas de algodón pima. El momento más surrealista llegó cuando estaba vaciando su mesa de noche. Debajo de una pila de revistas de autos, encontré un libro de bolsillo con la portada gastada. El título me hizo soltar una risa seca y sin alegría: El macho alfa, guía para dominar tu mundo. Lo hojeé. Estaba lleno de frases subrayadas sobre proyectar poder, mantener el marco y nunca mostrar debilidad. Era patético. Dante no era un macho alfa, él era un parásito con un buen manual de relaciones públicas. Lancé el libro a una de las bolsas de basura. Trabajé durante horas, un autómata impulsado por la adrenalina y el café. Cada objeto que empacaba era una pequeña victoria, un ladrillo que quitaba del muro de mentiras que había sido mi matrimonio. No rompí nada, no destruí nada. Mi venganza no sería un arrebato de ira descontrolada, sino un acto de precisión quirúrgica. A las 3 en punto, el timbre sonó. Era el cerrajero, un hombre mayor con manos callosas y una mirada amable. Mientras él trabajaba, cambiando metódicamente cada cilindro, cada cerradura, yo arrastraba las bolsas y cajas escaleras abajo. Eran pesadas, cargadas con el peso muerto de 4 años de engaños. Una por una, las apilé en el porche delantero, justo al lado de las macetas de lavanda y romero que yo cuidaba con tanto esmero. La pila de bolsas negras y cajas de cartón desentonaba con la fachada cuidada de la casa. Parecía una ofrenda, un sacrificio en el altar de mi nueva libertad. Cuando el cerrajero terminó, me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Listo, señora. Nadie que no tenga estas llaves podrá entrar. Le pagué, le di una generosa propina y cerré la puerta. El sonido del cerrojo nuevo al encajar en su lugar fue el más satisfactoriente que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi fortaleza siendo asegurada. Me asomé por la ventana y miré la pila de despojos de Dante. El sol de la tarde proyectaba una larga sombra sobre ellos. La purga estaba completa. Ahora, solo quedaba esperar la inevitable confrontación. La espera no fue larga. Alrededor de las 7 de la noche, justo cuando el cielo se teñía de un azul profundo, vi los faros de su BMW doblar la esquina. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y anticipación. Me obligué a respirar hondo. Había ensayado este momento en mi mente una y otra vez. Estaba lista. El auto se estacionó frente a la casa. Las luces se apagaron y por un momento, todo quedó en silencio. Luego,
las puertas se abrieron. Dante salió del lado del conductor. Del lado del pasajero, emergió una figura esbelta y joven, con el cabello rubio platinado brillando bajo la luz del alumbrado público. Valeria. Llevaba un vestido corto y tacones altos, completamente inapropiada para una mudanza, pero perfecta para una coronación. Se rieron de algo mientras caminaban hacia la puerta, Valeria aferrada al brazo de Dante como si fuera un trofeo. Su risa se cortó abruptamente cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra del porche y vieron la montaña de bolsas y cajas. ¿Qué es toda esta basura?, escuché decir a Valeria, su voz aguda y teñida de desdén. Dante se detuvo en seco. Pude ver la confusión en su silueta. Se acercó a la pila, abrió una de las cajas y sacó una de sus preciadas botas de piel. Su rostro, incluso a la distancia, era una máscara de incredulidad. «¿Qué demonios?», murmuró. Dejó caer la bota y se abalanzó sobre la puerta principal, metiendo su llave en la cerradura. El sonido metálico y frustrante del metal golpeando contra un mecanismo que ya no le pertenecía resonó en la calle silenciosa. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Y otra vez. «Romina», gritó, su voz rompiendo la calma de la noche. «Abre la puerta, ¿qué es esta broma estúpida?». Comenzó a golpear la puerta con el puño cerrado. Boom. 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 Cada golpe era una explosión de su ego herido. Valeria se había quedado atrás, junto al auto, mirando la escena con una mezcla de sorpresa y molestia, como si su gran entrada hubiera sido arruinada. Yo observaba todo desde la ventana de mi estudio en el segundo piso. No sentía miedo. Sentía una extraña calma, el desapego de un director observando su propia obra. Esperé a que se cansara de golpear. Cuando sus gritos se convirtieron en jadeos de frustración, abrí la ventana. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Me apoyé en el alféizar, cruzando los brazos. No grité. Hablé con una voz clara y controlada, que se proyectó perfectamente en el silencio que se había formado. ¿Se te ofrece algo, Dante? Ambos levantaron la vista, sus rostros iluminados por la luz amarillenta del porche. La expresión de Dante era una mezcla furiosa de confusión y rabia. ¿Qué significa esto, Romina? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Abre la maldita puerta ahora mismo. Me incliné un poco hacia adelante, como una reina asomada al balcón de su castillo. Esta es mi casa, Dante, dije, saboreando cada palabra. Y tú ya no eres bienvenido aquí. La cara de Dante se congestionó de ira. ¿Tu casa? Esta es nuestra casa, es un bien matrimonial, estúpida, tienes que dejarme entrar, tengo derechos. Valeria, recuperando la compostura, se acercó y se paró a su lado, una fiel escudera de la arrogancia. Sí, dijo con su voz chillona, dirigiéndose a mí como si yo fuera una sirvienta insolente. Dante vive aquí ahora. Conmigo. Así que más te vale abrir la puerta. Casi me río. La audacia era impresionante. En lugar de eso, mantuve mi expresión serena. Derechos, repetí, dirigiendo mi atención de nuevo a Dante. Es curioso que menciones los derechos, ¿te gustaría ver un documento interesante? Saqué mi teléfono del bolsillo. Ya tenía la foto preparada. Era una imagen nítida y clara de la primera página de la escritura de la propiedad. La envié al WhatsApp de Dante. Escuché el ping de la notificación desde mi ventana. Revisa tu teléfono, le sugerí. Vi cómo sacaba su celular con torpeza, sus dedos temblorosos de rabia. Lo desbloqueó y abrió el mensaje. Su rostro, iluminado por el brillo de la pantalla, pasó por una serie de transformaciones asombrosas. Primero, la incredulidad, frunciendo el ceño mientras leía. Luego, la confusión, acercando el teléfono a su cara como si no pudiera entender las palabras. Y finalmente, el pálido y devastador color de la comprensión. El color de la derrota total. Valeria se impacientó. ¿Qué es? ¿Qué te mandó? Él no respondió. Estaba paralizado. Te lo explico yo, intervine desde mi posición elevada. Esa es la escritura de esta casa.
Si te fijas bien, verás que solo hay un nombre en ella, Romina Fuentes. El mío. Compré esta propiedad con el dinero de la herencia de mi abuela, 2 años antes de tener la mala fortuna de conocerte. Tú nunca has pagado un centavo de la hipoteca, ni de los impuestos, ni de nada. Legalmente, Dante, no tienes más derecho sobre esta casa que el repartidor de Amazon. Valeria le arrebató el teléfono a Dante de las manos. Sus ojos recorrieron la pantalla y su boca se abrió en una O perfecta de asombro. El sueño de su vida de lujo, de su casa en Coyoacán, se estaba desmoronando frente a sus ojos. No puedes hacer esto, gritó Dante, encontrando finalmente su voz, aunque ahora sonaba débil, desesperada. Llamaré a la policía. Adelante, lo animé. De hecho, ya me tomé la libertad de hacerlo. Como si fuera una señal, las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron nuestra calle silenciosa. El vehículo se detuvo detrás del BMW de Dante. Un oficial mayor, con un bigote canoso y una expresión de infinita paciencia, descendió del auto. Era el oficial Méndez. Se acercó a la escena con calma. Buenas noches, ¿algún problema por aquí? Dante se lanzó hacia él. Oficial, gracias a Dios, mi esposa me ha dejado fuera de mi propia casa, ha cambiado las cerraduras y ha tirado mis cosas a la calle. El oficial Méndez me miró. Yo asentí. Buenas noches, oficial. Este hombre ya no vive aquí. Y esta no es su casa. Con calma, bajé las escaleras y abrí la puerta principal, manteniendo la cadena de seguridad puesta. A través de la rendija, le pasé al oficial una carpeta que ya tenía preparada, una copia de la escritura, mi identificación y una copia impresa del recibo del restaurante Puyol. El oficial revisó los documentos bajo la luz de su linterna. Levantó la vista hacia Dante. Señor, según este documento, la propiedad pertenece exclusivamente a la señora Fuentes. Fue adquirida antes de su matrimonio. Es un bien privado. Pero soy su esposo, protestó Dante, su voz al borde de un berrinche infantil. Eso, dijo el oficial Méndez con una calma exasperante, es un asunto civil para su divorcio. Esto es una cuestión de propiedad. Y ahora mismo, usted está invadiendo una propiedad privada. Le sugiero que recoja sus pertenencias y se retire pacíficamente. Si no, tendré que detenerlo. La derrota final fue silenciosa y humillante. Bajo la mirada vigilante del oficial Méndez y las miradas curiosas de mis vecinos, que habían empezado a asomarse por sus ventanas, Dante y una Valeria visiblemente furiosa comenzaron a cargar las bolsas de basura y las cajas de cartón en la cajuela y los asientos traseros de su lujoso BMW. Fue un espectáculo patético. El gran macho alfa, reducido a recoger su propia basura bajo la atenta mirada de la ley. Cuando terminaron, se subieron al auto sin mirarme y se marcharon, dejando tras de sí solo el silencio y el dulce aroma de la justicia. Los días que siguieron fueron una cacofonía de desesperación, pero provenía de un solo lado, el de ellos. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran números desconocidos, mensajes de amigos en común que claramente habían sido reclutados, y, sobre todo, las llamadas insistentes de mi futura ex-suegra, Belén. Contesté solo la primera vez. Romina, ¿pero qué has hecho?, gritó en el teléfono, su voz una mezcla de histeria y acusación. Dante me llamó llorando, lo echaste a la calle como a un perro, no tienes corazón, estás destruyendo a mi hijo, estás destruyendo a esta familia. Escuché su diatriba sin interrumpir. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, respondí con una voz tan fría como el hielo. Señora Belén, con todo respeto, antes de preocuparse por cómo traté a su hijo, quizás debería preguntarle a él cómo me trató a mí. Pregúntele por Valeria. Pregúntele por qué creyó que podía echarme de mi propia casa. Que tenga una buena tarde. Y colgué. Inmediatamente después, bloqueé su número y todos los demás que no reconocía. Mi paz no era negociable. Sin embargo, la verdadera magnitud de la mezquindad de Dante aún no se había revelado por completo. El jueves por la mañana, mientras hacía un inventario mental de la casa, noté un vacío en la pared de la sala. La televisión de 65 pulgadas,
mi orgullo y alegría para las noches de cine, había desaparecido. Corrí al bar y, como temía, mi pequeña pero cuidada colección de tequilas añejos también se había esfumado. Un escalofrío me recorrió. ¿Cuándo? Me dirigí a mi computadora y accedí al sistema de seguridad. Afortunadamente, había cambiado la contraseña, pero el historial de grabación seguía ahí. Retrocedí la cinta al martes por la mañana, horas después de que me diera su ultimátum, mientras yo estaba en una reunión en la oficina. Y ahí estaba, en gloriosa alta definición. La cámara del garaje mostraba a Dante metiendo la televisión en la parte trasera de su auto con dificultad. La cámara de la sala lo capturó vaciando el bar, metiendo las botellas en una maleta de gimnasio. No solo planeaba echarme, planeaba saquearme primero. No sentí rabia, sino una especie de alivio sombrío. Me había dado el arma final que necesitaba. Guardé los clips de video en un disco duro, hice capturas de pantalla y se lo envié todo a Isidro con un simple mensaje: añade esto a la lista. Robo. La respuesta de mi hermano fue inmediata: jaque mate. El proceso de divorcio fue increíblemente rápido y limpio. La abogada de Dante, una mujer joven que parecía tan harta de él como yo, intentó argumentar sobre los bienes mancomunados y la contribución no monetaria al hogar. Isidro simplemente proyectó en la sala de juntas el video de Dante robando la televisión. La abogada se quedó sin palabras. El acuerdo final fue una aniquilación legal. Dante no recibió ni un solo peso de la casa ni de mis ahorros. El adulterio, sumado al intento de despojo y al robo, lo dejaron sin ninguna base para reclamar nada. Se quedó con su BMW, cuya mensualidad ahora tendría que pagar él solo, su ropa y una deuda considerable en sus tarjetas de crédito. Además, para evitar un juicio penal por robo que mancharía su historial permanentemente, tuvo que firmar un acuerdo para pagarme el valor total de la televisión y de mi colección de tequilas, una suma que ascendía a casi 80,000 pesos. Un par de meses después, me encontré con una amiga en común en una cafetería. Me contó, con una mezcla de pena y chisme, el epílogo de la historia de Dante y Valeria. Aparentemente, Valeria lo abandonó la misma semana en que se enteró de que no había casa, ni dinero, y que Dante ahora enfrentaba problemas legales. Su sueño de ser la señora de la casa de Coyoacán se había evaporado, y no estaba dispuesta a quedarse con un vendedor de autos endeudado que vivía de nuevo con su mamá. Dante, según me contaron, estaba devastado, no tanto por perderme a mí, sino por haber perdido el estatus y la vida cómoda que yo le proporcionaba. Hoy, ha pasado casi un año. La casa está más tranquila que nunca. El estudio donde Dante me dio su ultimátum ha sido completamente remodelado. Ahora es más grande, más luminoso, con un enorme ventanal que da al jardín. Es mi espacio, impregnado solo de mi energía y mis sueños. El silencio ya no es pesado, es pacífico. A veces, por la tarde, me siento en el porche, en el mismo lugar donde apilé sus cosas, con una taza de té y mi cuaderno de bocetos. Observo a los colibríes visitar las flores de lavanda y siento una profunda gratitud. Gratitud por la fuerza de mi abuela, por la lealtad de mi hermano, y, sobre todo, por la fuerza que no sabía que tenía dentro de mí. Hace 2 meses, adopté un perro de un refugio, un mestizo torpe y cariñoso llamado Bruno. Ahora, sus pasos resonan en el piso de madera, una cadencia alegre y leal que ha reemplazado por completo el eco de los pasos de Dante. La vida me enseñó que a veces, los cimientos más sólidos no se construyen con concreto y acero, sino con respeto propio. Y que el hogar más seguro es aquel donde puedes cerrar la puerta y saber, sin lugar a dudas, que estás a salvo. He pensado mucho en todo lo que pasó. Hice lo correcto al proteger lo que era mío de una forma tan contundente y, quizás, despiadada. ¿O debí haber mostrado más compasión? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes?